Gracias a Dios tengo la oportunidad de compartir la palabra del Señor con ustedes en el día de hoy. Y vamos a entrar en ella directamente. En la palabra del Señor hay un personaje, David, muy conocido. Y vemos que David es conocido como rey, el rey David. Pero también hay algo interesante de David, y es que David es aquel que tiene ese título tan hermoso, que fue aquel hombre conforme al corazón de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y honestamente hablando, el hombre conforme al corazón de Dios llegó a ser el rey de Israel, el rey más prominente. Pero antes de todo eso, David ¿era qué? Era pastor de ovejas. No podemos hablar de David sin recordar que él era pastor de ovejas. Y David, en una de las tantas cosas que hizo, fue escribir. Dios lo utilizó mucho para escribir varios salmos. Y específicamente, el salmo más famoso escrito por David, que conocemos, es el Salmo 23. Y muchos de nosotros hemos escuchado ese salmo. Tal vez usted no ha leído la Biblia entera, o tal vez ha leído muy poquito de la Biblia, o tal vez ni ha leído la Biblia. Le invito a que la lea, por cierto, ¿no? Mas, sin embargo, el Salmo 23 es algo que muchas personas conocen, independientemente de la relación que tenga con la palabra de Dios. Por ende, es el salmo más famoso de todos. Pero quiero hacer una aclaración, o mejor dicho, como una advertencia. Tenemos que tener cuidado, que entender que aunque sea famoso, no dejarlo como algo famoso. Algo que usted y yo tal vez lo recordemos y sepamos el Salmo 23. Hay que poner atención a lo que dice la palabra de Dios. Hay textos que son un poco confusos o que hay que estudiar un poco más. Pero el Salmo 23 es muy fácil de comprender, pero también tiene su profundidad. Y lo que quiero decir con esto es, como una pequeña advertencia, que aunque sea algo sencillo o muy conocido, pongamos atención a la palabra de Dios. Porque si no, hay muchas cosas alrededor de nosotros que nos pueden desviar de lo que es lo importante, que es la palabra de Dios. Sin embargo, con esa aclaración puesta, hoy también quiero ayudarle y que todos juntos veamos el Salmo 23 desde otra perspectiva. Si el Salmo 23, y yo le invito a que lo vaya buscando en su Biblia, ya sea digital o de papel, y también lo vamos a poner en la pantalla, pero si usted tiene la suya, mejor. Y si es digital, también márquelo. ¿Bien? Y si quiere mandarle un mensaje a alguien por lo que marcó, qué bueno también. Pero el Salmo 23, el primer versículo, todavía no lo vamos a leer, pero lo recordamos. El Señor es mi pastor. Entonces, si David decía que el Señor es mi pastor, ¿qué hacía a David en ese momento cuando lo escribía? Exactamente. David estaba escribiendo esto no como un pastor, sino como ¿qué? Como la oveja. Como la oveja. Así que hoy, en este tiempo que tenemos, nos vamos a enfocar en el Salmo 23 como oveja. De pronto usted es una oveja bella, hermosa, bien recortadita y todo lo demás. Hay otros que son ovejos, chivos sin ley le llamo yo, ¿verdad? Pero todos somos ovejitas, si usted se da cuenta. Y no le voy a decir al lado, mira a la persona que tiene al lado que es una oveja, pero bueno, ya usted sabe que tiene la ovejita ahí al lado también. Pero si usted se da cuenta, hay algo interesante. Mire esto, la palabra del Señor menciona las ovejas más de 200 veces. Qué interesante.
A nosotros nos encanta decir que somos victoriosos, que somos todo lo puedo en el Señor y que todo lo demás. Pero si usted se da cuenta, más de 200 veces en la palabra del Señor menciona la palabra ovejas. Entonces creo que hay que ponerle ¿qué? Atención a qué son las ovejas. Siendo así, las ovejas, hablemos un poco de ellas para poder entender esto del Salmo 23. Miren, las ovejas necesitan un pastor para vivir. Y como dije anteriormente, más de 200 veces lo menciona la palabra del Señor. ¿Por qué las ovejas necesitan de un pastor? No hay otra manera de ponerlo, pero las ovejas son tontas. Son media brutas, ¿verdad? Entonces ya, imagínense, ya somos ovejas y acabo de decir que somos ¿qué? Bueno, ya empezó el asunto. Son tontas. Por naturaleza, las ovejas no siguen instrucciones. Así de fácil. Innatamente no siguen instrucciones. Es más, yo no sé, hace mucho tiempo, yo soy dominicano, y yo recuerdo que cuando era más joven, una ovejita más joven yo, ¿verdad? A cada año iba el Circo Hermanos Suárez a República Dominicana. No sé, tal vez, yo sé que era mexicano, era un circo y llegaba allá. Y cuando llegaba, pues había el show, ¿verdad? De los elefantes que eran domados y entrenados y hacían trucos con los elefantes. Los tigres, los perritos chiquititos. Pero yo nunca he visto un show donde hayan ovejas haciendo trucos. Porque las ovejas son tontas. Salta y seguro salta para el otro lado. Así son las ovejas. Y eso, nosotros nos parecemos mucho a eso. El Señor nos dice, camina por acá. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos vamos para el otro lado. Y eso tiene un sentido. Porque así son las ovejas. Las ovejas son testarudas y terrible sentido de dirección. Necesitan dirección. Por ende, necesitan un pastor. Las ovejas también tienen algo interesante. Hace un par de semanas vi algunas y claro, ahí lo hizo más sentido. Pero las ovejas también son sucias. Lamentablemente. No tienen un sistema como los gatos. ¿Qué hacen los gatos? Se la pasan tratando, ¿verdad? Innatamente de limpiarse. Hay algunos niños que quieren tener ese sistema también, pero bueno, ese es otro sistema. Pero, ¿qué quiero decir con eso? No tienen ese sentido de limpieza porque son inofensivas. Y por ende, incluso a las ovejas, como no tienen una forma de limpiarse fácilmente y no es algo innato de ellas, le caen animalitos que le hacen daño a todo como el pelaje que tienen. Y le van haciendo daño. Pero por lo regular, las ovejas las vemos lindas y bonitas y bien bonitas cuando las vemos dibujadas, pero cuando no las ven en vida real, por lo regular no andan muy limpias. ¿Ok? Y cuando lo hacemos en referencia a nosotros, si Dios es nuestro pastor y nosotros somos ovejas, muchas veces nosotros nos ensuciamos con palabras que decimos, con acciones que hacemos, con actitudes que tenemos. Y por eso somos ovejas. Y necesitamos del pastor que nos limpie también. Y las ovejas también tienen otras características. Son indefensas. ¿Usted ha visto alguna oveja ladrar alguna vez? Si hay un depredador, en mi familia hay un perrito chiquito, un Yorkie, que él tiene complejo de Napoleón, ¿no? Una cosita de 4 o 5 libras. Y si uno no lo agarra, pues él cree que tiene. Las ovejas no. No tienen esa intuición innata. Ocasiones que hay cuervos o animales que vuelan, que llegan a las ovejas, son tan tontas e indefensas que pueden llegar y picarle los ojos y dañarla para que ya pierdan su sentido de orientación y lamentablemente que puedan ser presa fácil. Son presas muy fácil. Como nosotros. Nosotros podemos
ser lo que queramos ser. Pero si estamos indefensos y vulnerables, cualquier cosita, cualquier cosa nos puede ofender. Cualquier mirada, cualquier cosa que no hicieron que yo pensaba que tenía que hacer, me puede ofender. Y así mismo pasa con las ovejas. Son indefensas. Y nosotros somos también así. Entonces, si las ovejas necesitan de un pastor, y la Biblia lo menciona más de 200 veces, nosotros necesitamos ¿un qué? Un pastor. Nosotros también entendemos que necesitamos un pastor. Y nosotros tenemos un pastor, pero ¿cuál es? Y es una pregunta de reflexión. Porque aquí te voy a dar algo interesante y es lo siguiente. Si Dios no es tu pastor, ¿qué es mi pastor? El pastor es aquella persona, situación o cosa que es lo más importante para mi vida. En otras palabras, es aquello que más influye mi corazón. Por eso David dice claramente, el Señor es mi pastor. ¿Qué estaba diciendo David? El Señor es, Jehová es quien influye en mi vida para yo caminar. ¿Estamos de acuerdo? Pero si Dios no es, si tú no dejas que Dios sea tu pastor, lo puede ser el dinero. Hay personas que se levantan todo el día porque necesitan o quieren más dinero. Puede ser que tu pastor sea tu trabajo porque puede ser lo más importante y lo que influye en cada decisión de tu vida. Puede ser que tu familia, y ojo, no hay problema en ello, pero si es tu pastor, tú te mueves sencillamente y únicamente por tu familia y así sucesivamente. Lo que estoy tratando de comunicar es que todos tenemos un pastor, pero la pregunta es, ¿quién es mi buen pastor? Entonces, en ese sentido, quiero que entendamos que hay alguien a quien nosotros seguimos. Por eso es que la palabra del Señor dice claramente, Jesús dijo claramente, mis ovejas ¿qué hacen? Oyen mi voz. Mis ovejas ¿qué? Oyen mi voz y me siguen, porque esa es la otra parte, ¿no? Te puede escuchar a Dios, pero si no le sigue siendo una oveja sin ley. Un chivo de esos que saltan por todos los lados. ¿Verdad? Ya usted va decidiendo qué tipo de ovejita quiere ser. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y eso hay que tenerlo muy claro. ¿Quién es mi pastor? ¿A quién persigo yo? ¿A quién perseguimos nosotros? Para poder entender eso, entonces vamos a leer el Salmo 23 como ovejitas. ¿Ok? Como ovejas. Imagínelo como una oveja. Y yo sé que usted lo puede hacer porque todos hemos hecho lo que hacen las ovejas. ¿Bien? Yo lo he hecho también. Vamos a leerlo. Véalo en su Biblia o lo puede ver en la pantalla. Y dice de la siguiente manera. Ahí lo vamos viendo. Primer versículo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Tercero, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Versículo 5. Tu vara y cayado me infundirán aliento. Y el penúltimo, aderezas mesa delante de mi presencia, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Palabra del Señor. El versículo 1 dice claramente entonces, Jehová, Dios es mi pastor. Y yo quiero que entendamos, el Salmo 23 es, tal vez hoy,
el Señor va a hablar muy directo a tu vida con esto que vamos a aprender. Pero tal vez no hará tanto sentido porque tú estás en una situación ahora mismo muy bien. Mas, sin embargo, el Salmo 23 es como esa palabra poderosa de Dios que al recordarla en cualquier momento sabemos y nos enfoca a nuestro buen pastor. ¿Estamos de acuerdo? Siendo así, miremoslo detenidamente. El versículo 1 dice, el Señor es mi pastor, entonces yo soy su ¿qué? Su ovejita. ¿Qué quiere decir? David cuando empieza en este versículo está diciendo claramente que su influencia y lo más importante para él ¿qué es? Que Dios es, Jesús es, el Padre es, el Espíritu Santo es su buen pastor. Y por ende termina diciendo, ¿qué pasa? Ahí léalo en la palabra, ahí que dice, Dios es mi pastor, ¿y qué va a pasar? Nada me faltará. A esa parte de nada me faltará lo vamos a expandir ya en la parte final. Vamos a leer el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Ahí lo pone en la pantalla. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. ¿Qué va a pasar? Me pastoreará. El mundo y el estilo de vida en el que estamos y llevamos va de una manera como acelerada, ¿cierto? Vamos, nos levantamos, estamos pendientes, ¿qué vamos a hacer? A veces no, ya antes de que suene la alarma ya estamos despiertos. ¿Por qué? Porque estamos pensando en todo lo que hay que hacer, en todo lo que tenemos que hacer. Los niños, el trabajo, aquella situación que se presentó ayer y hoy hay que resolverla y así sucesivamente. Pero aquí dice que el buen pastor nos lleva ¿a qué? Al descanso. Si usted se da cuenta, mire cómo somos, qué tipo de ovejitas somos nosotros. ¿Qué es lo peor que un niño ahora en vacaciones le puede decir uno como padre a sus hijos? Es que, tranquilo, ponte a descansar. ¿Por qué? ¿Qué quieren hacer ellos? Estar ¿qué? Parecen gotitas de mercurio, ¿no? Son ovejitas, esos sí son chivos que andan para arriba y para abajo. Los míos, no los suyos, ¿no? ¿Verdad? Los suyos, usted le dice descansa y ellos se van a descansar, ¿verdad? Los míos dicen que están aburridos, los suyos no dicen, ¿verdad? Y todo eso, ¿cierto? Y desde niño, los niños están y que quieren, pero desde niño uno comienza a enseñarles a que tienen que descansar para poder ¿qué? Crecer, dormir bien, fortalecerse y todo lo demás. Qué interesante, desde niño eso es lo que nos enseñan que tenemos que hacer. Yo no sé usted, pero yo quisiera que a mí me dijeran eso constantemente, todos los días, ¿verdad que sí? Tranquilo, acuéstate, tranquilo, descansa y que me hagan hasta cosquillitas para dormirme, ¿verdad? A cualquier hora del día. Pero el buen pastor nos dice que Él nos lleva ¿a qué? A descansar. Y qué extraño esto. Pero eso es lo que hace el buen pastor. Incluso hoy por hoy que tenemos tanta influencia de las pantallas, ¿qué es lo que se recomienda? 2 horas antes. 2 horas antes de irse a dormir, deje de ver pantallas. Es una recomendación, pero si usted es más real, 1 hora antes. Pero hay personas que dicen, no, yo no me puedo dormir si no estoy viendo la televisión. Imagínese. Pero dice la palabra del Señor que Él quiere que tú y yo que descansemos. Y no está hablando de vacaciones, está hablando de reposar en Él. Y a veces Dios, como buen pastor, tiene que presionarnos. Y a veces tal vez hay una enfermedad. O a veces hay una situación que te tiene que mantener, ¡pum!, te tiene que detener para que aprendas ¿a qué? A descansar. Ustedes recuerdan que la palabra del Señor dice que el 7º día no fue hecho por Dios, sino para el ser humano, para que busquemos al Señor. Entonces ya nos vamos dando cuenta que una de las recomendaciones para nosotros como ovejitas es detenernos para estar en comunión con Él y poder entrar en su reposo y descansar. Su presencia.
Dice la palabra del Señor en Mateo 6:6 que dice, y entrando en lo privado, en el reposo, orando en lo privado, y el Señor muestra su poder en lo público. Pero no en el corre-corre de la vida, lo cual lo puedes tener después de haber estado en su presencia y reposo. Eso quiere el buen pastor. Y en ese momento, cuando yo entro en intimidad con Él, ¿qué comienza a hacer? Según el versículo, que ahí Él comienza a pastorearme y a ministrarme. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué versículo íbamos? En el 2. Vamos al tercero, vamos a ver qué dice el número 3, lo ponemos en la pantalla. Dice así, ¿confortará mi qué? Miren que aquí no dice, confortará mi corazón, ni confortará mi cuerpo, sino que dice que confortará mi alma, porque en mi alma es donde residen mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos. Y cuando dice que confortará mi alma, lo que está tratando y llegando el buen pastor a hacer para nosotros es enseñarnos a no depender de nuestra alma. Porque si usted se levanta medio furioso, imagínese cómo es depender de esa furia o de esa ira. Eso viene del alma. Entonces el buen pastor quiere que confortar nuestra alma enseñándonos a no depender de las emociones y sentimientos. Porque esto sería una carga muy grande para nosotros. Y por ende Él dice que confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea, Él quiere llevarme por el camino de paz. Para que tú no dependas del alma. Para que dependas del espíritu que es en Él. Y ahí hay confort. Ahí hay paz en Él. Y Él quiere guiarme. Incluso, Él nos enseña a seguirle a Él. Sus sendas de justicia son mejores que los caminos que yo pueda querer trazar por mi propia cuenta. ¿Por qué? Porque las ovejas por lo regular andan como, ¿qué dice en el Antiguo Testamento? Que nosotros andábamos como ovejas descarriadas. Y ojo, no estoy hablando de solamente el pecado, era que no andábamos en el camino del Señor y por ende andábamos como descarriados. Hasta que llega ¿quién? El buen pastor y nos encamina. Miren, es tanto así que en esas, cuando hay todas las ovejitas juntas, los pastores, especialmente en el área de Palestina, lo que es Israel y todos esos lugares, ¿qué pasa? Al final de la noche, ellos las reúnen todas y cuentan. Pero hay algunas que son como medias tercas, ¿verdad? Ya ustedes podemos definir si ese es usted o si soy yo. ¿Y qué hace esa ovejita de ese grupo de ovejas? Se va por otro lado. ¿Y qué hace el buen pastor? Va, déjalas, ¿qué dice la Biblia? Deja las 99 y va y busca aquella que se había perdido. Ok, la buscaron. Okay. Pero viene la siguiente noche. Y esa bendita ovejita, que puede ser usted o puede ser yo, o podríamos ser todos nosotros, va y de nuevo y se descarría, va de nuevo. ¿Y qué hace el buen pastor? Va, vuelve y la busca y la trae de nuevo al redil. ¿Estamos de acuerdo? Pero también el pastor la cuida y la guía y la ayuda. ¿En qué sentido? Que ya cuando lo hace por una tercera vez, esa ovejita quiere seguir armando su propio camino. ¿Saben lo que hacen esos pastores? Toman a la ovejita, la ponen en su pierna, después que la ponen en su pierna, le toman una patita y ¿saben qué hacen con la patita? Se la rompen. Literal. Y yo no sé si usted ha visto esta imagen de un pastor con una ovejita aquí en el cuello. Eso es lo que hace el buen pastor. Se lleva a la pierna quebrada. Aquí. La lleva. La cuida. Pero no la deja que se pierda. Y eso hace el Señor contigo. Eso hace el Señor conmigo. A veces Dios tiene que agarrar por el descarrío que nos queremos dar y rompernos una patita. Pero nos lleva en sus hombros. Eso hace el Señor por ti y por mí. Amén. Y nos lleva como buen pastor. Y nos ayuda. Y algo más interesante, cuando habla de guiar, el buen pastor hace lo siguiente. Por lo regular, de este lado del mundo, vemos que el pastor va arreando a las ovejas. ¿Cierto?
Y las deja que vayan por delante y vayan por delante. Pero interesantemente, en el área de donde esto se escribió y se entendía, que es el área de Palestina, Israel, esos lugares, el pastor no va detrás. El pastor va ¿a dónde? Adelante. Y las ovejas siguen al pastor. Qué interesante. Las ovejas con un sentido de dirección que no entienden muy bien, saben seguir al pastor y saben escuchar la voz del pastor. A tal punto que cuando varios pastores reúnen todas sus ovejas y todo lo demás que pasaba, solamente los pastores decían, hacían un llamado y esas ovejas le siguen. También nosotros podemos seguir el buen pastor de esa manera. Y eso quita la ansiedad en medio de nosotros. El versículo 4 dice algo muy interesante también. Dice, aunque ande en valle de ¿qué? De sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás ¿qué? Conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En nuestra vida hay valles y hay situaciones que son muy oscuros y muy difíciles y tal vez hoy tú estés pasando por alguno de ellos. Eso es la vida. Pero Él dice que es también la luz. En medio de la oscuridad, el pastor es la luz. Y Él va contigo en los momentos oscuros. ¿Sabe cómo? ¿Qué dice la palabra del Señor en el Salmo 119? Lámpara es a mis pies tu palabra. Él va mostrándome para yo ir dando un paso a la vez. No es un foco, es un paso a la vez. Y yo tengo que buscar hoy la palabra de Dios para mi vida. ¿Cuándo? Hoy. Porque cada día trae su propio afán. Entonces, cuando Él va con nosotros en los momentos oscuros, Él va un paso a la vez. Lee su palabra diariamente. Busca al Señor en comunión y en oración. De manera que diariamente, porque Él va contigo y conmigo. Y Él va delante de ti. Y agárrate de Él y su palabra, del buen pastor, porque en Él no hay ¿qué? No hay oscuridad. Y tú y yo podamos sentir que estamos en momentos bien difíciles y oscuros, pero en Él no hay oscuridad. Y cuando vamos en ese trajín de la vida, en el caminar de la vida, por lo regular nosotros queremos entrar en los lugares de pastos verdes y podernos alimentar. Y aquí viene lo que dice el próximo versículo, el versículo 5, que dice de la siguiente manera: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y quiero aclarar esto que es tan interesante. En ese proceso de buscar paz, de buscar alimentación, de estar bien, ¿qué hacen los pastores que van delante? Miren esto. Hay lugares, imagínense que en la vida hay situaciones donde pues el pasto no está como ahora, ¿verdad? Está bien quemadito. No es como el lugar rico para poder usted y yo como ovejitas llegar a ese lugar que nos hace pastar, estar bien, estar en paz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hace un buen pastor entonces? Vamos a movernos de acá y vamos a ir a un lugar que haya un pasto verde, bien bonito y todo lo demás para ir a pastar allá. El pastor lleva todas las ovejas hacia allá, pero el pastor va adelante. Y sabe que en algunos lugares de Israel hay lugares en medio de todo ese pasto que no está bien, pero hay un lugar que se ve bien bonito. Y el pastor llega allá, va primero él, no deja que las ovejas lleguen, él va primero, va revisando. Y se da cuenta que en ese lugar que hay buen pasto y todo lo demás, hay unos huecos. Y hay unos huecos y él se da cuenta, los va identificando cada uno de ellos y toma de su cintura o de donde la tenga, toma un recipiente de aceite y comienza a echar el aceite en esos huecos. ¿Sabe por qué? Porque dentro de esos huecos hay una serpiente que es común de esos lugares y es venenosa para los animales que pastan, para que cuando hacen así, las serpientes los muerden especialmente en la nariz o en este lado y las matan. ¿Y qué hace el buen pastor? Va echando aceite a esos huecos, aceite a esos huecos. Y de entonces después lleva a todas sus ovejas y ahí se cumple lo que dice el Salmo. En medio de sus enemigos, ¿qué hace el Señor? Te deja incluso crecer. ¿Tú has tenido personas que tienen cosas en contra de ti y de tu familia? En medio de ellos el Señor te permite crecer porque tú andas ¿con quién? Con el buen pastor. ¿Ustedes se están dando cuenta del buen pastor que tenemos?
En medio de cualquier situación difícil, en medio de la escasez, Él va delante de nosotros. Y eso nos da a nosotros paz, gozo, seguridad, porque Él nos guarda. Y Él es quien nos protege y nos guarda. Él es el que cuida y va delante de ti y de mí, en medio de nuestros enemigos aún. Y quiero terminar con el versículo 6, la perspectiva de todo esto. ¿Qué dice el versículo 6? Ciertamente el bien y la misericordia, ¿qué va a pasar? Me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Y quiero que hagamos una referencia. Si David era un hombre que estaba en pleitos, él hizo 2 o 3 cositas cuestionables, ¿verdad? Era una joyita ese David, de verdad que sí. Pero era el hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto? David sabía lo que era vivir con problemas. Y lo vivió por mucho tiempo. Y problemas muy difíciles. Problemas muy, muy, muy duros. ¿Y cómo David se atreve a decir que la misericordia de Dios y la benevolencia de Dios le alcanzarán ¿qué? Todos los días? ¿Cómo él se atreve a decir eso? Por la perspectiva que David tenía. Quiero que hagamos un ejercicio bien interesante. Y bueno, pueden tomar su celular y vamos a hacer esto. Pueden sacar su celular e imaginemos que la guitarra acá es amor de Dios. Imaginemos aquí que esto es bendición total de Dios. Imaginemos que la hermana ya es una bendición hermosa de Dios, ¿cierto? Pero mira lo que pasa con nosotros. ¿Por qué David entendía que eran los días de su vida? Vamos a hacer lo siguiente. Si usted toma su celular, yo le voy a pedir que enfoque su celular hasta aquí. Enfóquelo hasta acá. Hágale el zoom ahí. Y eso es lo que tienen 3 lentes y todo. ¿Qué dice ahí? Enfóquelo ahí. Enfóquelo acá. Me voy a echar un poquito para atrás. ¿Qué dice? Haga bien el zoom así, bien cerquita. No me haga el zoom a mí. ¿Verdad? David no estaba enfocado. Ahora hágale zoom out a todo. Que se vea la tarima completa. Que se vea la hermanita allá. El amor de Dios allá. El problema se desapareció. Pero mire qué tamaño tiene ahora. David entendía la perspectiva de con quién él andaba. Nosotros por lo regular, como ovejas, nos enfocamos en el problema. Y se nos olvida hacer ¿qué? El Salmo 23:6. Entender en el nombre del Señor, Yesana, que todo lo que pasa para aquellos quienes aman a Dios, ayuda para ¿qué? Para bien. Eso es lo que hace el buen pastor. En verdad el bien y la misericordia te seguirán porque tu problema no es más grande que el pastor. El pastor es más grande que tus problemas. Jehová es mi qué y nada me va a faltar. En los pastos delicados Él te llevará. Tú y yo solamente tenemos que seguir a nuestro buen pastor. Que cuando oigamos la palabra del Señor no lo pongamos por duda. Si Dios lo dijo es sí y amén. Y Él respalda su palabra. Yo solamente soy una oveja que necesito de Él. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Y en este tiempo, como ovejitas en Él, quiero tener un tiempo de ministración, en oración, y después vamos a tener un tiempo donde vamos a cantar una canción muy hermosa. Pero concéntrate, pon tus ojos en el buen pastor. Cierra tus ojos en este momento, te invito. Y dejemos que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas. Y después vamos a cantar. Levanta tu oración, abre tus labios y habla con el buen pastor. Oh Espíritu Santo, pon en nosotros palabras de agradecimiento y también de confianza en nuestro buen pastor que es Jesús. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo me arrepiento por querer yo llevar mi propia vida.
Me arrepiento y te pido perdón por querer hacer yo las cosas a mi manera, como una oveja descarriada. Y en este momento, Señor, delante de ti, mi buen pastor, te doy gracias porque tú has tenido que tal vez en este día romperme una piernita. Pero yo estoy seguro, estoy segura de que tú me llevas en tus hombros en este momento. Y tal vez hoy tú no estás en los hombros del Señor, pero date cuenta que Él va delante de ti. Y dile: Espíritu Santo, ayúdame todos los días de mi vida para yo poder caminar escuchando la voz de mi buen pastor y obedecerle a Él, porque yo sin ti me perdería. Gracias, Señor, porque tú vas delante de mí y me llevas a los lugares donde yo puedo pastar. Y aunque hay momentos, hay dificultades, Señor, donde el pasto, donde el zacate no está fresco, pero yo sé que tú me estás llevando al lugar donde así será, y esa es mi confianza. Y yo lo declaro con mis labios en esta mañana. Yo declaro en el nombre de Jesús que yo confío en el buen pastor que eres tú. Por ende yo confío en lo que dice tu palabra. Por ende yo confío en lo que leo en ella. Por ende yo confío en lo que cuando lo escucho de mis pastores aquí en la tierra, aquí en la iglesia, en el momento de estudiar tu palabra, es tu dirección, Señor. Guárdame de yo irme a lo que yo piense y guíame a la perspectiva correcta. Espíritu Santo, entonces ahora que se haga rema, que se haga una realidad en mi vida. Que todo lo que sucede en mi vida está en las manos del Señor. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y ese soy yo, ese eres tú, ese somos nosotros en el nombre de Jesús. Y tenemos el mejor pastor. Y por ende nada, hoy lo declaro, nada me falta, Señor. Abre tus labios y díselo en voz alta. Nada me faltará porque estoy con el buen pastor. Dilo confiando y con fe: nada me faltará porque estoy con el buen pastor que eres tú, Señor Jesús. El problema no es más grande que mi Dios. La enfermedad no es más grande que mi Dios. Mi dolor no es más grande que mi Dios. No hay nada que sea más grande que mi buen pastor. Y ahora, Espíritu Santo, llévanos en medio de esta adoración a declararlo en verdad. Y hermano y hermana, si hay alguno de ustedes que necesitan oración, pueden pasar aquí al frente y nuestros hermanos te acompañarán en oración hacia el buen pastor. Adorémosle a Él y reconozcámosle a Él en el nombre del Señor.